cristiana y doctorado en teología y doctorado en divinidad. Aquellas personas que quieran profundizar y quieran desarrollar lo que son sus estudios teológicos, les invito a todos ustedes a comunicarse al 809-405-7691, repito, 809-405-7691, para que todos puedan participar y puedan crecer en lo que es en el ámbito bíblico y lo que es en el ámbito teológico. Bien, ahora sí podemos iniciar. Verdaderamente, a solicitud de diferentes personas, televidentes de este prestigioso canal, han hecho diferentes preguntas que tienen que ver con el tema de la gran tribulación. Tienen que ver con el tema de la gran tribulación. Son preguntas de intereses eclesiásticas que tienen que ver con el ámbito espiritual, que son totalmente fundamentales. Lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, en este canal, son series de preguntas que hoy en día, lamentablemente, del 90 al 95% de las iglesias evangélicas pentecostales casi no desarrollan o casi no profundizan. Por eso fue que le invité a ustedes a participar en la teología o en la licenciatura en teología, porque lamentablemente cuando hablamos de conocimiento bíblico, realmente las escuelas bíblicas son importantes, son fundamentales en cuanto al crecimiento bíblico del creyente. Pero cuando hablamos de escuela bíblica, estamos hablando de un conocimiento promedio, un conocimiento básico, un conocimiento que lamentablemente está a medias. Si tú quieres profundizar, tienes que hacer una licenciatura en teología para poder concretizar, para poder expansionalizar tus conocimientos. Entonces vamos a establecer cuáles son las preguntas que nos han hecho aquellos seguidores de este prestigioso canal, que son preguntas totalmente interesantes, fundamentales. Como por ejemplo, el tema es la gran tribulación. La gran tribulación. En la semana pasada nosotros hablamos en cuanto al día del Señor, ¿verdad? En cuanto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros habíamos hablado que el día del Señor es un periodo largo, bíblicamente, según Oseas, Joel, Habacuc, por ejemplo, según de igual manera el Nuevo Testamento. El día del Señor es un periodo histórico totalmente largo, que incluye lo que es el inicio del arrebatamiento de la iglesia, se desarrolla y se concretiza con lo que es la gran tribulación, y ahí mismo continúa con lo que es el milenio. Entonces ya nosotros la semana pasada concretizamos y desarrollamos en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, y hoy vamos a desarrollar lo que es la gran tribulación. Y aquí tenemos una buena pregunta, o la primera pregunta que nos han hecho. La pregunta es, ¿qué es la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? Verdaderamente es una pregunta muy importante y la voy a responder en estos momentos. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación, desde el punto de vista escatológico, se puede definir como el proceso histórico del futuro, donde será depositado toda la ira del Eterno. Repito, la gran tribulación la puedo definir como el proceso histórico que se va a concretizar en el futuro, donde toda la ira acumulada del Eterno será depositada en 7 años. Me explico con esta pregunta. El ser humano, desde el punto de vista dispensacional o desde el punto de vista teológico, el ser humano ha vivido 7 etapas de la historia llamadas dispensaciones, que son periodos históricos que el ser humano ha vivido en la tierra. Son 7 periodos. Por ejemplo, el periodo o la era de la inocencia, que fue con Adán y Eva, la dispensación de la inocencia, ¿verdad? O de la conciencia, que es la segunda, la dispensación de la conciencia, que fue con Caín y Abel, la dispensación del gobierno humano, que fue cuando se desarrolla lo que es la Torre de Babel, la cuarta dispensación, que es la era patriarcal, cuando el Eterno llama a Abraham y sus patriarcas, la quinta dispensación, que es la dispensación mosaica, desde el Éxodo capítulo 3, cuando se desarrolla lo que son las 613 leyes de Moisés. También estamos actualmente en lo que es la dispensación de la gracia, que es la era de la iglesia,
¿verdad? En estas dispensaciones ya desarrolladas, el ser humano ha cometido diferentes abominaciones. Abominaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la idolatría. Abominaciones cuando tiene que ver con las inmoralidades sexuales. Abominaciones, pecado, en cuanto a lo que tiene que ver con adulterio, fornicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas 7 dispensaciones, o las 6 que ya he mencionado, ¿verdad? Donde el ser humano ha desarrollado su vida histórica en la humanidad, o en la historia de la tierra, todo ese pecado, todo ese enojo, toda esa ira, el Eterno lo ha acumulado para ser depositado apenas en 7 años. Es decir, que toda esa acumulación de la ira del Eterno, ¿verdad? De ese enojo por el pecado desarrollado, cometido, manifestado por la humanidad, será depositado en 7 años de la historia llamada la Gran Tribulación. ¿Tú sabes lo que yo quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir con esto, amados televidentes, lo que yo quiero decir, que si tú calculas el desarrollo de las trompetas, ¿verdad? El desarrollo de las trompetas, el desarrollo de igual manera de las copas y todos los acontecimientos que se van a desarrollar de manera histórica, de manera continua en la Gran Tribulación, te darás cuenta que dice el texto que la tercera parte de los seres humanos morirán. ¿Tú sabes lo que significa esto? Significa que en la Gran Tribulación el 75% de la humanidad va a perecer. ¿Tú sabes lo que significa esto o lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que con el 75% de la raza humana asesinada, exterminada por las características de la Gran Tribulación, esto representa casi la raza humana se extingue. Oiga, que esto no se habla en las iglesias. Estoy hablando exegéticamente, teológicamente, desde el punto de vista apocalíptico, que calculando los muertos por las trompetas, por las copas, por los acontecimientos astronómicos, dice la Biblia, que el sol se va a oscurecer, la luna se va a oscurecer. Esto representa problema astronómico. Esto representa que en la Gran Tribulación va a haber un eclipse lunar y un eclipse solar. Dice el texto que las estrellas caían del cielo. Lo que pasa es que en los tiempos de Juan, en la isla de Pasmo, Juan no tenía un conocimiento astronómico y astrofísico. Esas estrellas que él veía que caían del cielo representan meteoritos cayendo a la tierra. Entonces, calculando todos esos acontecimientos, ¿verdad? Astronómicos, los acontecimientos de los meteoritos cayendo a la tierra, de los demonios que serán esparcidos al mundo entero y todas las calamidades que va a pasar la humanidad, cásimente en la Gran Tribulación se extingue la raza humana, porque estamos hablando de una tercera parte de los humanos perecerán. Y la pregunta es, ¿esto se desarrolla en las iglesias? Cásimente no. Bienaventurada es la iglesia que desarrollan estos temas. Repito, bienaventurada es la iglesia que desarrollan estos temas. Casi la raza humana se extingue. Entonces, en esa gran tribulación, si el Eterno dura un día más, escúcheme bien, si el Eterno dura un día más, o sea, 7 años más un día más, yo te garantizo que casi ya la totalidad de la raza humana se extingue. Porque ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? El propósito de la gran tribulación es desarrollar 2 puntos. Número 1, preparar a Israel para la llegada del Mesías en la segunda venida. Esto es importante. Tú dirás, pero ¿cómo la segunda venida? Porque la segunda venida se va a efectuar en el arrebatamiento. He dicho varias veces que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. Porque en el arrebatamiento no todo ojo le verá, mientras que en la segunda venida, según Apocalipsis y según Mateo capítulo 24 en adelante, desarrolla que todo ojo le verá. Entonces la segunda venida, si Cristo no viene en el milenio a tiempo, significa que Jesús va a llegar a la tierra y no va a haber una sola alma humana en la tierra. Esto es importante, señores. Por eso les digo a ustedes que es importante estudiar. Actualmente, por ejemplo, vamos a desarrollar en la próxima semana un técnico en escatología que tiene que ver con todos estos eventos y tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que es importante.
que todos puedan participar, que pueden escribir y pueden comentar. En ese mismo tenor, hay otra pregunta muy importante y es, ¿habrá salvación en la gran tribulación? ¿Habrá salvación en la gran tribulación? Muy buena pregunta. Pero antes de responder esta pregunta, hay una pregunta que tiene que ser antes. Y es, ¿estará el Espíritu Santo en la gran tribulación? Es una buena pregunta. Porque para poder hablar de salvación, hay que hablar del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿estará el Espíritu Santo en la gran tribulación? Bueno, esa es una pregunta desde el punto de vista de la neumatología. Profesor, ¿qué significa neumatología? La palabra neumatología es del griego, es una rama de la teología sistemática que se encarga en estudiar al Espíritu Santo. ¿Por qué del 90 al 95% de los creyentes dicen que el Espíritu Santo no estará en la gran tribulación? Porque desconocen en cuanto a lo que es la neumatología. Cuando una entidad eclesiástica, un miembro, un líder, un pastor, no estudia, mejor dicho, no tiene conocimiento de la neumatología, es el primero que va a decir que el Espíritu Santo se irá con la iglesia en el arrebatamiento y nunca más estará en la tierra. Negativo, error 145. ¿Te explico por qué? ¿Cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Según la neumatología. ¿Cómo se manejaba, cómo se desarrollaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Es fácil. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, al yo explicar sobre esto, nos dará una luz clara en cuanto a cómo se va a manifestar en la gran tribulación. En el Antiguo Testamento, las personas dicen que no estaba, sino que estaba en un momento específico. Era porque decía, por ejemplo, y descendió el Espíritu de Dios. La palabra descender es un antropomorfos. Cuando hablo de antropomorfos, es cuando el Eterno se representa a través de cualidades humanas o humanoides. Cuando dice el texto, y descendió el Espíritu Santo sobre David, esto representa manifestación del Espíritu Santo. Porque si hablamos del Espíritu Santo, hay que hablar de teología propia. Y la teología propia es otra rama de la teología sistemática que se encarga de estudiar a Dios. ¿Y qué dice la teología propia en cuanto a Dios? Dice que Dios es omnipresente, una propiedad omnipresente. ¿Qué significa la omnipresencia? Que Dios puede estar en todos los lugares de manera simultánea al mismo tiempo. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿cómo es posible que si el Espíritu Santo está en todo lugar al mismo tiempo, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que Él descendió en ese momento? Voy a repetir. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Creemos en la deidad del Espíritu Santo según la neumatología, según nuestra doctrina evangélica pentecostal. La pregunta es, si el Espíritu Santo está en todos los lugares al mismo tiempo, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento dice que descendió el Espíritu Santo en ese momento? Porque si yo estoy aquí no tengo que descender porque ya yo estoy. La palabra descendió representa manifestación. ¿Cómo se manejaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Cuando dice la Biblia que descendió, representa manifestación. Significa que el Espíritu Santo siempre estuvo en la tierra, en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que estaba o se manifestaba en personas específicas, en momentos específicos, en lugares y con propósitos específicos. Ya en la gracia, Él está con nosotros por siempre. Entonces, ¿de qué manera estará el Espíritu Santo en la gran tribulación? De la misma manera como estaba en el Antiguo Testamento. En momentos específicos, con personas específicas, en circunstancias específicas. No está como está ahora, porque siempre lo tenemos en nuestros corazones, pero sí estará en la gran tribulación, pero en momentos específicos. Entonces, ¿qué significa? Que sí el Espíritu Santo estará en la gran tribulación. También, ¿cómo lo compruebo? Bueno, dice la Biblia, señores, que habrá salvación. Eso lo voy a desarrollar ahora. No solamente esto. Dice la Biblia en Apocalipsis que los dos testigos, que eso también lo voy a desarrollar, los dos testigos tenían la capacidad espiritual ¿de qué? De hacer milagros sobrenaturales. Entonces la pregunta es, ¿con qué poder
podrán establecer milagros a través del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que también ellos serán asesinados, en 3 días serán resucitados. Entonces, ¿bajo qué poder serán resucitados? Bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, decir que el Espíritu Santo no está en la gran tribulación es inapropiado teológicamente. Es inapropiado. Porque cuando tú haces un análisis exhaustivo en cuanto al periodo histórico de la gran tribulación, te darás cuenta que el Espíritu Santo sí estará en la gran tribulación. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, si el Espíritu Santo estará en la gran tribulación, en momentos específicos y en lugares específicos, la pregunta es, ¿habrá salvación en la gran tribulación? Hay otra pregunta interesante. Hay muchos hermanos que creen que no va a haber. Hay muchos hermanos que creen que no va a haber. Por supuesto que va a haber resurrección, señores. Dice la Biblia que Juan vio un número de personas con palmas en las manos. Y él le pregunta, ¿quiénes son estos? Y dice la Biblia, estos son los que han lavado sus ropas. Aquellos que fueron asesinados en la gran tribulación. O sea que ese remanente fiel, visto de manera visual en la isla de Pasmo, en la revelación, a través de Juan, dice que él vio con un grupo de personas con palmas en las manos, con ropa blanca. Fueron personas que fueron asesinados totalmente en la gran tribulación. Y fueron asesinados. Entonces, esto representa que sí va a haber indiscutiblemente. Esto no es un invento, esto no es una teoría, es algo que lo dice la Biblia. Sí habrá salvación. Y concerniente, señores, concerniente a esa multitud con palmas en las manos, hay un coro muy popular. Hay un coro muy popular, y le voy a decir la verdad con todo amor de Cristo, que todo aquel que cante este coro está diciendo que no será en el arrebatamiento, pasará la gran tribulación y será asesinado en la gran tribulación. Hay un coro pentecostal que dice, ahí estaremos con palmas en las manos, ahí estaremos por la eternidad. No sé si ustedes lo han escuchado. Dice, allí estaremos con palmas en las manos, allí estaremos por la eternidad. Amados, toda aquella persona, todo aquel miembro de Cristo que cante este coro, está diciendo que no se irá en el arrebatamiento de la iglesia y será asesinado totalmente en la gran tribulación. Porque lo que vio Juan fue un remanente de personas que fueron asesinados. Eso está en la Biblia, usted lo puede leer. Nadie tiene que creerme, simplemente ir a la Biblia y confirmar. Simplemente estoy compartiendo conocimientos bíblicos y es importante que usted mismo lo confirme con la Biblia. Lo voy a repetir nuevamente. Todo aquel que cante este coro, allí estaremos con palmas en las manos, allí estaremos por la eternidad. Está diciendo que usted no se irá en el arrebatamiento, simplemente usted caerá en la gran tribulación y será asesinado. Entonces la pregunta es, ¿continuarán cantando este coro? Bueno, ya esto se lo deja a conciencia. Hay un sinnúmero de coros, señores, que no es apropiado cantarlo. Hay muchos coros que después lo vamos a desarrollar. Entonces, ya desarrollé verdaderamente que sí habrá salvación totalmente en la gran tribulación. Será escaso, será totalmente difícil, porque si es difícil en los tiempos de la gracia, imagínate en los tiempos cuando no exista la gracia. Bueno, voy a continuar, señores. Hay una pregunta muy interesante que me han escrito algunos seguidores, algunos televidentes de este prestigioso canal. Es una pregunta que se hacen muchos cristianos. Incluso tengo estudiantes en la Universidad Shalom, del diplomado en escatología y de la licenciatura en teología, que me han hecho la misma pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los dos testigos? Muy buena pregunta. ¿Quiénes son los dos testigos? Excelente pregunta. Cuando nosotros hablamos de los testigos, estamos hablando de dos entidades que se van a representar en la gran tribulación. El 95 al 97% de los hermanos en Cristo en la iglesia dicen que los dos testigos es Moisés y Elías. Voy a repetir.
Me gusta repetir para que me escuchen bien. Del 90 al 95% de mis hermanos pentecostales dicen que los dos testigos son Moisés y es Elías. La pregunta es, ¿verdaderamente es Moisés y verdaderamente es Elías? ¿Por qué dicen que es Moisés y por qué dicen que es Elías? Porque la Biblia dice que habrá una persona, que tendrá el poder de no hacer llover. Habrá otro que tendrá el poder de convertir el agua en sangre. Es decir, que las características que representa Juan en el libro del Apocalipsis son características simultáneas que son paralelas a ciertas características proféticas de Elías y de Moisés en el Antiguo Testamento. Ahí no lo puedo negar. Pero cuando hablamos de analizar desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista hermenéutico, escatológico y desde el punto de vista teológico, es inapropiado, antiético, escúcheme bien, pastor, escúcheme bien, hermano en Cristo y hermana, es antiético desarrollar que es Moisés y es Elías o es Enoc, porque es otro punto. Otro cree que es Enoc. ¿Por qué digo esto? Independientemente de que la Biblia en el libro del Apocalipsis dé características que es Moisés y Elías, la pregunta es, ¿la misma Biblia te dice que es Moisés? ¿La misma Biblia te dice que es Elías? ¿Por qué tú crees que yo sé que Jesús es el Mesías? Porque la Biblia argumenta que Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús es el propio Mesías. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar que es Moisés y Elías? No puedo desarrollarlo, y mucho menos que es Enoc. Dice la Biblia que Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Señores, desde el punto de vista teológico, Enoc representa los arrebatados. El primer hombre, escúcheme bien, el primer hombre que fue arrebatado en la tierra, que representa la primera semilla de la bienaventuranza que se va a desarrollar en el arrebatamiento fue Enoc. Entonces, Enoc representa lo que seremos arrebatados. ¿Qué significa esto? Que Enoc no vendrá a la tierra para morir. Imposible, inapropiado. Teológicamente es imposible. ¿Y por qué digo que no es Enoc o no es Elías? Porque la Biblia no lo dice. ¿Cuál es el argumento más apropiado? Bueno, tú puedes decir quizás puede ser. Tengo una teoría o tengo una hipótesis de que sea Elías y Moisés. Puede ser. Pero la Biblia no te da un registro exacto. No podemos ser exhaustivos cuando la Biblia no te da un registro exacto. Si la Biblia no te da un registro exacto, si la Biblia no te dice exactamente qué es Moisés y Elías, ¿de dónde tú sacas que son Moisés y Elías? Porque independientemente de que quizás haya una pequeña analogía, una semejanza entre los milagros desarrollados por los dos testigos, ¿verdad? Y las características de los milagros desarrollados por Moisés y Elías en el Antiguo Testamento, no puedo ser exhaustivo. O sea, eso en el ámbito teológico, en el ámbito profesional. Entonces, en conclusión, en estas partes, ¿quiénes son? Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Una verdad no revelada. Sus identidades la Biblia no las revelan. Tú puedes decir que es Moisés, quizás. Quizás puede ser que sea Moisés o quizás puede ser que sea Elías. Quizás. Pero Enoc no puede ser. Indiscutiblemente, Enoc no puede ser. Nuevamente reitero, ¿por qué Enoc no puede ser? Porque Enoc fue el primer hombre arrebatado y representa la primera semilla, la primera bienaventuranza. Dice en Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si el primer hombre bienaventurado que tendrá parte en la resurrección va a ser Enoc. Otro tema para discutir, que es importante. Entonces, indiscutiblemente, ¿quiénes son? ¿Es Moisés y Elías? No se sabe. No puedo ser exhaustivo. Puede ser que sea Moisés. Puede ser que sea Moisés o Elías. Puede ser, pero no tenemos, teológicamente no tenemos esa certeza, ¿verdad?, de que sean ellos indiscutiblemente.
Bien, ahora si tú entiendes que hay un pasaje bíblico, que en la Biblia lo dice, que sean ellos, que yo realmente en mis más de 12 años estudiando el texto sagrado, yo no lo he encontrado. Si tú encontraste un texto que diga que es ellos, me lo puedes compartir en los comentarios. Bien, tenemos otra pregunta interesante. Tenemos otra pregunta muy interesante. Y la pregunta es, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Otra pregunta que han desarrollado nuestros televidentes. Sin ellos no podemos continuar el programa. Este programa es gracias a ellos. Por eso es que siempre lo bendecimos de una manera especial a esas personas que nos están sintonizando en estos momentos. ¿Quién es el anticristo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Quién es el anticristo? Cuando nosotros hablamos del anticristo, para poder entender el anticristo, tenemos que analizar algunos pasajes del Antiguo Testamento, algunos análisis teológicos escatológicos. ¿Por qué digo esto? En el Antiguo Testamento hubieron personajes que representaron al anticristo. Por ejemplo, el creador de la Torre de Babel, Nimrod. Nimrod, presentado en el Antiguo Testamento, en el libro del Bereshit o del Génesis, representa o representó al anticristo. Estudien esta parte. Si nos vamos a los 400 años de silencio en el tiempo intestamentario, te darás cuenta que hubo otro personaje que también representó al anticristo, que fue Antíoco Epífanes IV. Bueno, la gente casi no sabe quién es Antíoco Epífanes porque no estudian los libros deuterocanónicos. ¿Y cuáles son los libros deuterocanónicos? Los libros que satanizan a algunos hermanos. ¿Y cuáles son los libros que satanizan a esos hermanos? Primera y segunda de los Macabeos. Porque indiscutiblemente de que estos libros, que en otro programa, en otro segmento, vamos a hablar de estos libros, aunque estos libros no sean inspirados por el Espíritu Santo, tienen respuestas históricas fundamentales. Tanto en primera como en segundo libro de los Macabeos te desarrolla la historia de Antíoco Epífanes IV, en el año 165, 167 antes de Cristo, específicamente en el tiempo intestamentario, descendiente, uno de los descendientes, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Este caballero, abominable, señores, por razón le pusieron el anticristo o tenía referencia en cuanto al anticristo. Este llegó de Siria, gobernó toda Palestina, incluyendo a Jerusalén. Señores, prohibió el Shabbat judío, eliminó lo que es la parte ceremonial, sacrificó un cerdo en el lugar santo, sacrificó un cerdo, uno de los animales más abominables del Código de Moisés. Y desarrolló ¿qué? Desarrolló una estatua al dios Zeus. Eliminó el culto a Yahweh o a Adonai Elohim. Eliminó el culto. Y él lo que hizo fue que él obligó que se desarrolle el culto a Zeus, un dios griego totalmente, del Olimpo griego. Entonces, este hombre con todas sus características, que todos lo pueden investigar, también representó al anticristo. Pero hubo otro hombre también que muchos pensaban que era el anticristo. Por ejemplo, un gran emperador del año 70, uno de los emperadores más sanguinarios, Nerón. Muchos creen que Nerón era el anticristo y Nerón representó el anticristo realmente, por las abominaciones y el odio hacia los judíos, que es otro tema a discutir. Entonces la pregunta es, ¿quién es el anticristo? En primer lugar, el anticristo es un misterio. Nadie conoce la entidad del anticristo. Nadie, ni teológicamente ni bíblicamente, la Biblia no te desarrolla quién es el anticristo. Ahora, existen diferentes posturas. Por ejemplo, muchos creen que el anticristo es Biden, señores. Esto es algo absurdo. Otros dicen que el anticristo es Vladimir Putin, presidente de Rusia. Son respuestas que dan, pero realmente no hay base. Y les voy a explicar por qué no hay base. También dicen que va a ser un papa. Dicen que va a ser un papa y dicen que vendrá de la Iglesia Católica. Perfecto, son diferentes teorías. Y otros dicen que el anticristo va a ser ¿qué? Que el anticristo va a ser un homosexual. Otra teoría. Otros dicen que el anticristo supuestamente es un sistema como el internet.
Es como un sistema, es como el sistema empresarial, es como el sistema organizacional. Esos son alegorías. Porque verdaderamente para poder entender el anticristo hay que analizar al Mesías del Antiguo Testamento. En primer lugar, ¿de dónde vendrá el anticristo? Para yo poder responder a esta pregunta hay que analizar algunos puntos. El anticristo será judío y descendencia gentil. Escúchenme bien que es importante. En primer lugar, el anticristo tendrá descendencia judía y descendencia gentil. ¿Por qué descendencia judía? Porque en primer lugar, el anticristo se va a hacer pasar por Mesías. Repito, el anticristo que conforma la tercera persona de la tricotomía satánica, repito, el anticristo representa la tercera persona de la tricotomía satánica y el anticristo tendrá descendencia judía porque él se va a hacer pasar ¿por qué? Por Mesías. Ahora, ¿qué significa la palabra Mesías? La palabra Mesías en el Antiguo Testamento era representado por tres características. Por la palabra Mesías viene también del griego Christos. Christos en griego, en hebreo es Mesías. Entonces Mesías significa ungido. ¿Quiénes eran ungidos? ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Muy buena pregunta. ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar los sacerdotes. Segundo, los profetas. Tercero, los reyes. Todos los sacerdotes, incluyendo Aarón, eran Mesías o eran Cristos. Oiga, que esto es importante, señores. Esto no se desarrolla en las iglesias. Es importante. Todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento, todos, absolutamente todos, eran Mesías. ¿Por qué eran Mesías? Porque había que ungirlos. Segundo, todos los profetas eran Mesías, señores. ¿Por qué? Porque Moisés fue un Mesías, Elías fue un Mesías, Joel fue un Mesías, ¿verdad? Habacuc fue un Mesías, Isaías, Jeremías, todos fueron Mesías porque para tú ser profeta tenía que ser ungido. Estoy hablando desde el punto de vista teológico, semántico, etimológico y cultural. Porque para poder entender esto hay que analizar la cultura rabínica y la cultura hebrea. Entonces, también, ¿quién eran ungidos? Los reyes. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Que David era un Mesías, Salomón era un Mesías, ¿verdad? Josías era un Mesías. Todos los profetas, todos los reyes de Israel, todos, incluyendo a David, todos eran Mesías. Se le podía proclamar Mesías, pero ellos buscaban al Mesías venidero. Entonces, Jesús vino, escúcheme bien, Jesús vino, ¿cómo qué? Como profeta, está como sacerdote, pero la parte de la realeza no se ha cumplido. ¿Tú sabes lo que significa? Que en la parte rabínica, en la escatología rabínica, en la escatología bíblica, hay una profecía de un reinado literal de Jesucristo, que eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, donde Jesucristo vendrá a la tierra, a Israel, y así mismo, como usted me está viendo actualmente de manera física, Jesús va a venir a la tierra, se va a sentar en el trono de David y gobernará todo Israel durante 1000 años. Otro tema también a discutir, que eso lo vamos a tratar en el próximo segmento. Lo vamos a tratar. Entonces, ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesús? Porque ellos estaban viendo a un Mesías político, estaban esperando un Mesías político. Porque la segunda venida de Jesucristo tiene que ver no con un Mesías espiritual, sino con un Mesías sociopolítico, militar. Y esas mismas características que los judíos, el Sanedrín, estaban esperando, los celotes que esperaban a un Mesías político, imperial, en los tiempos de Roma, en el siglo I, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo, son la misma característica que va a tener el anticristo. Porque en primer lugar, cuando venga el anticristo, le va a decir a través de su genealogía, porque vendrá con una genealogía, él va a decir:
yo soy el Mesías, o sea, yo soy el rey de los judíos. Entonces, ¿qué él va a hacer? Le va a representar y le va a demostrar a través de una genealogía. No solamente esto. Si ustedes todos buscan en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 en adelante, te darás cuenta que hay un pacto davídico que no se ha cumplido. Dice, este será grande, gobernará la casa de Jacob y reinará por todos los siglos. La pregunta es, ¿Jesús ha reinado desde la perspectiva militar? ¿Desde la perspectiva literalista? No lo ha hecho. O sea que hay una profecía escatológica de un reinado que no se ha cumplido. Entonces, ¿qué él va a hacer? Que cuando el anticristo venga, él va a imponer su paz. Va a haber una paz entre los palestinos, que son los árabes, entre los judíos, y ahí van a decir verdaderamente este es nuestro rey, nuestro Mesías. A través del pacto davídico. Recuerden que en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 35 en adelante, 35, 36 en adelante, dice que se le acercó un ángel, ¿a quién? A María, y le decía, ese bebé que tienes en tu vientre será grande, es el Hijo del Dios Altísimo, gobernará la casa de Jacob, es decir, a Israel, y reinará por todos los siglos. Y la pregunta es, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Esta es una de las profecías que no se ha cumplido. Y otra pregunta es, ¿en las iglesias lo desarrollan? No se desarrollan en las iglesias. Estos temas no se desarrollan. Señores, el 98% da lástima de mis hermanos evangélicos no saben, ignoran, no tienen la información de que Jesús vendrá en la tierra a gobernar durante 1000 años de manera literal. Un gobierno sociopolítico, militar, imperial. Entonces, cuando venga el anticristo, la tercera persona de la tricotomía satánica, ¿qué él va a hacer? Él va a gobernar la tierra totalmente, va a tratar de gobernar la tierra. ¿Por qué? Porque según la profecía rabínica, ¿verdad? Del Mesías en el futuro, aquel que va a gobernar a Israel, la idea bíblica, eso está en la Biblia ahí, eso está en la Biblia, que el Mesías va a convertir de Israel la gran potencia mundial, ¿verdad? Y va a gobernar todas las naciones de la tierra. Cuando el anticristo venga y presente su genealogía y ponga o interponga la paz entre los árabes y los judíos, y los judíos proclamen al anticristo como Mesías, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Él lo que va a hacer es que va a conquistar el mundo, ¿verdad? Establecerá un solo modelo de sistema social, no habrá pobreza en el mundo, va a haber una jerarquía estable, ¿verdad? Va a haber igualdad social, va a unificar el mundo, va a eliminar las fronteras como lo establece el globalismo, y entonces el mundo entero va a decir, este es nuestro rey, nuestro gobernador. Porque esas son las características. Entonces, ¿por qué también va a tener raza gentil? Porque él va a querer gobernar el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Estas son las características que determinan que verdaderamente va a haber un anticristo. Entonces, ¿cómo van a decir, partiendo desde el Antiguo Testamento, partiendo desde el punto de vista de la palabra Mesías, ¿verdad? Desde el punto de vista desde la escatología rabínica, ¿cómo van a decir que supuestamente que el anticristo es un sistema político, por ejemplo el Internet? ¿Cómo lo van a decir? Es imposible. Es un hombre normal, humano. ¿Será homosexual? Bueno, no se sabe. Lo que sí te puedo decir que él no tendrá inclinación sexual. Porque su objetivo, ¿cuál será su objetivo? Doblegar el mundo, señores. Doblegar el mundo. Entonces, cuando él diga paz para el mundo, paz y unidad, automáticamente vendrá la gran tribulación sobre la tierra. Porque eso es lo que él va a hacer. Él va a tratar de doblegar el mundo totalmente. Él va a tratar de unificar el mundo a través de lo que es el sentido rabínico en cuanto a que él va a ser el próximo rey de los judíos. Tanto así, señores, tanto así que si tú analizas tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el anticristo va a tratar de imitar a Jesucristo. Óigame bien que es importante. Va a tratar de imitar a Jesucristo. ¿Cómo lo va a imitar? Se va a hacer pasar como Mesías, como rey de los judíos. Se va a sentar en el trono de David. Señores, estudien todo eso.
Hay una tierra prometida, eso está en Génesis capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, pacto abrahámico, que dice, y toda esta tierra, desde el Éufrates hasta el río Nilo, será para Israel. Y la pregunta es, algún día, o sea, alguna vez en la historia de Israel, ¿Israel ha podido obtener la tierra? No se ha cumplido, esa es otra profecía que todavía no se ha cumplido de manera histórica o de manera escatológica. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando venga el anticristo y diga, yo a través de su genealogía, yo soy el Mesías, y él firme el pacto con los palestinos en cuanto a la paz entre los árabes y entre los judíos, y él trate de establecer el pacto davídico según el segundo libro de Samuel, capítulo 7, ¿qué él va a hacer? Él va a tratar de recuperar la tierra que ni David ni Salomón pudieron establecerla. Porque hay una tierra geográfica que no se ha cumplido. Señores, investiguen profecías escatológicas no cumplidas. Eso es un buen tema. Investiguen. Cuando él diga, voy a recuperar la tierra, porque la tierra es tan extensa, tan inmensa, que esta tierra representa un gran imperio. Cuando el Mesías, o específicamente el anticristo, trate de recuperar la tierra proclamada a Abraham, a sus familiares, tierras que no se han cumplido, tierras que representan un gran vasto imperio mundial, ahí los judíos van a decir, verdaderamente este es nuestro Mesías. ¿Y tú sabes lo que va a pasar? Que la mitad de los judíos serán asesinados en la gran tribulación. La mitad de los judíos serán asesinados en la gran tribulación. ¿Tú sabes por qué serán asesinados? Porque la mitad no van a querer el Mesías verdadero. Van a querer aquí al anticristo, señores. Entonces, dice, hay un capítulo muy interesante que también lo voy a desarrollar la próxima semana. Está en Mateo capítulo 25. Dice, las 10 vírgenes. Señores, escatológicamente las 10 vírgenes no representan a la iglesia. Voy a repetir. Esto es serio. Y sé que van a haber personas que van a contradecir. Pero eso lo vamos a analizar la próxima semana. El punto es, las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 insensatas, desarrolladas en el capítulo 25 de Mateo, exegéticamente no representa a la iglesia,